veces los malos pensamientos llegan sin aviso. Se deslizan como sombras en medio de la noche, justo cuando tu cuerpo busca descanso. O aparecen en medio del día, cuando tu atención debería estar en otra cosa, y de pronto una idea amarga se instala y empieza a repetirse como un eco interminable. Es un recuerdo doloroso, un miedo sobre el futuro, una frase hiriente que alguien dijo, y lo más inquietante es que no puedes detenerlo. Entonces la mente se convierte en un cuarto oscuro donde las mismas imágenes se proyectan una y otra vez. ¿Te ha pasado esto también? Lo primero que hay que comprender es que los malos pensamientos no son una falla. Son parte de la naturaleza de la mente. Ella produce imágenes, recuerdos, temores, porque así está diseñada, para anticipar, para repasar, para intentar protegernos del dolor. El problema no es que aparezcan. El verdadero problema comienza cuando les das poder. Cuando te convences de que lo que piensas eres tú. Y no es así. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres el observador que puede decidir si creerles o dejarlos ir. Imagina que tu mente es como un río. El agua siempre corre, y en ese flujo aparecen ramas, hojas, incluso basura que baja desde lo alto. Tú no puedes detener el agua. No puedes controlar qué flota en ella. Pero sí puedes decidir qué tomar con tus manos y qué dejar pasar. Los malos pensamientos son esas ramas oscuras que vienen con la corriente. No puedes evitar que aparezcan, pero no estás obligado a quedarte con ellas. El error más común es resistirlos con fuerza. Pensar no quiero pensar en esto es otra manera de pensarlo. Entre más luchas contra una idea, más fuerza le das. Es como intentar apagar el fuego con gasolina. Lo que libera no es la resistencia, sino la aceptación. Cuando un mal pensamiento aparezca, míralo como lo que es, una nube que cruza el cielo, un visitante temporal. Reconócelo sin miedo, obsérvalo sin apego y déjalo marchar. En esa actitud serena hay más poder que en cualquier esfuerzo por expulsarlo. El método estoico se basa en distinguir lo que depende de nosotros de lo que no. Y los pensamientos que surgen, al inicio, no dependen de ti. Pero tu respuesta sí. Tú decides si lo alimentas con tu atención o si lo dejas morir de hambre. Cada vez que eliges no darle importancia, la mente aprende. Cada vez que eliges serenidad en lugar de reacción, se fortalece tu libertad interior. Comenta si alguna vez sentiste que tu cabeza era una cárcel de pensamientos sin salida. Y escribe presente si estás dispuesto a practicar desde hoy este hábito de soltar. Porque la paz no se encuentra en forzar la mente a callar, sino en aprender a escucharla sin dejar que te arrastre. El tiempo juega a tu favor. Lo que hoy duele con fuerza, mañana será apenas un recuerdo débil. Y lo que ahora parece un laberinto, con la práctica se volverá un simple pasillo del que sabes salir. No creas todo lo que tu mente te dice. No eres prisionero de esas voces. Eres quien decide qué lugar ocupan en tu vida. Y cuando entiendas esto, cuando descubras que el secreto no está en controlar el río sino en observarlo sin miedo, empezarás a notar algo distinto. Un silencio suave, una calma que antes no conocías. Ese silencio es tu verdadera fuerza. Y esa fuerza está dentro de ti, esperando a que dejes de luchar contra lo que no depende de ti. Una de las trampas más crueles de la mente es hacernos creer que porque pensamos algo, eso se convertirá en realidad. Como si cada imagen negativa fuese una profecía inevitable. De pronto aparece la idea, ¿y si fracaso? ¿Y si me abandonan? ¿Y si algo malo ocurre? Y la angustia se multiplica, porque no estás sufriendo solo lo que pasa ahora, sino lo que imaginas que podría pasar. Y, sin darte cuenta, estás viviendo dos veces el mismo dolor, una en la realidad, otra en tu mente. Los sabios de antaño ya lo habían comprendido, lo que más nos destruye no son los hechos, sino los juicios que añadimos a los hechos. No es la pérdida en sí, sino las palabras que le damos, esto es insoportable, esto nunca cambiará, esto me arruina. El sufrimiento crece no porque la vida lo imponga, sino porque nuestra mente lo multiplica. Piensa en una situación real, alguien habla mal de ti. Ese hecho termina en segundos, en la boca de esa persona. Pero en tu mente puede durar horas, días, incluso semanas. Das vueltas a la frase, la analizas, la revives, le das significados que tal vez ni siquiera existen. Eso es lo que llamamos cargar con peso extra. El golpe inicial no lo podías controlar, pero sí podías decidir si seguirlo llevando en tu interior. Y aquí está la enseñanza, lo que no depende de ti, no debe gobernar tu paz. El dominio de la mente no es expulsar pensamientos, sino filtrar con la razón. Preguntarte, ¿esto depende de mí o no? Si la respuesta es no, entonces no merece tu energía. ¿Qué gano rumiando esta idea?
¿Qué cambia en la realidad si me aferro a ella? ¿Vale la pena abrirle un espacio en mi alma? Y la mayoría de las veces, la respuesta será no. Ese no es liberación. Sin embargo, hay algo que sí depende de ti: cultivar pensamientos de virtud. Cuando la mente te ofrezca escenarios oscuros, tú puedes responder con claridad y con principios. Puedes recordarte que nada externo tiene el poder de dañar lo que eres por dentro, a menos que tú lo permitas. Esa es la verdadera fortaleza, ser dueño de tu interpretación, incluso cuando no puedes ser dueño de las circunstancias. ¿Te ha pasado que una simple idea se convirtió en un tormento porque no supiste detenerla? Comenta si alguna vez te ocurrió, porque reconocerlo es el primer paso para transformarlo. Y escribe presente si decides empezar hoy a practicar este filtro que te permitirá vivir más ligero. Los malos pensamientos no son enemigos que deban eliminarse. Son maestros que te muestran donde aún no tienes dominio interior. Cada vez que uno aparece, en lugar de maldecirlo, puedes verlo como una oportunidad de ejercitar tu mente. Como quien entrena un músculo, aceptas el peso no porque te guste cargarlo, sino porque sabes que cada repetición te fortalece. El secreto no está en huir de tu mente, sino en aprender a habitarla con serenidad. Y poco a poco, descubrirás que lo que antes parecía un ruido insoportable, ahora es apenas un murmullo que ya no te gobierna. La mente puede ser tormenta o puede ser refugio. Y la diferencia está en la elección que haces cada día. Hay una verdad que pocas veces aceptamos: no siempre puedes controlar lo que piensas, pero siempre puedes decidir qué lugar dar a esos pensamientos. Esa diferencia lo cambia todo, porque en lugar de sentirte esclavo de tu mente, entiendes que eres tú quien tiene la llave. Sí, la mente produce ruido, pero tú eliges si amplificas ese ruido o lo dejas desvanecer. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es la que separa la esclavitud de la libertad. Cuando surge un mal pensamiento, lo primero que solemos hacer es juzgarnos. No debería pensar esto, qué débil soy, qué me pasa que no puedo dejar de darle vueltas. Esa autocrítica solo añade más peso. Y, sin darte cuenta, ya no solo cargas con la idea inicial, sino también con la culpa de tenerla. Pero piensa en esto: la mente siempre está en movimiento. Juzgarla por producir pensamientos es tan absurdo como juzgar al viento por soplar. Lo sabio no es culparte, sino observar y decidir con serenidad qué hacer con lo que aparece. Un ejemplo claro: imagina que en tu casa entra alguien que no invitaste. Tú no puedes evitar que toque la puerta, incluso puede que entre un instante. Pero si decides si lo dejas instalarse en tu sala, si le das comida, si le ofreces quedarse a dormir. Los malos pensamientos son esos visitantes. No siempre puedes evitar que crucen el umbral, pero sí puedes elegir no hacerlos tus huéspedes. Esa diferencia es tu libertad. Los sabios enseñaban que la mente puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliada, según cómo la uses. Si crees que cada pensamiento define tu realidad, vivirás a merced de lo que surja. Pero si recuerdas que tú eres el juez y no el prisionero, recuperarás tu poder. Y aquí está el método: cada vez que un pensamiento aparezca, detente y pregúntate con calma: ¿esto depende de mí o no? Si no depende de ti, déjalo pasar. Si depende de ti, actúa. En ambos casos, la ansiedad se reduce, porque dejas de quedarte atrapado en lo inútil. Escribe presente si vas a empezar a poner en práctica esta simple pregunta. Porque aunque parece sencilla, es la herramienta más poderosa para filtrar tu mente. Otro aspecto esencial es el desapego. Muchas veces sufrimos no por lo que ocurre, sino por lo que nos gustaría que ocurriera. Creamos expectativas imposibles: que nadie nos hiera, que todo salga perfecto, que el futuro se ajuste a nuestros deseos. Y cuando eso no sucede, los pensamientos se llenan de frustración. Pero el desapego enseña que nada de lo externo nos pertenece del todo. Ni las opiniones, ni las circunstancias, ni siquiera los resultados finales. Cuando dejas de aferrarte, los malos pensamientos pierden fuerza, porque ya no tienen dónde engancharse. Comenta si alguna vez te descubriste imaginando escenarios que al final nunca sucedieron. ¿Cuánto tiempo de tu vida perdiste reviviendo cosas que solo existían en tu cabeza? Esa es la prueba de que la mente puede ser una prisión, pero también la llave de tu liberación. Y la práctica diaria consiste en recordar que eres más grande que cualquier pensamiento. Porque las ideas vienen y van, pero lo que eres permanece. Y cuando logras habitarte desde esa certeza, ya no hay pensamiento oscuro que pueda sacudirte del todo. Los malos pensamientos no son el fin. Son apenas pruebas en el camino. Y cada vez que eliges serenidad, construyes una fortaleza interior que ningún caos externo puede derribar.
Uno de los mayores desafíos al enfrentar malos pensamientos es la obsesión. Esa sensación de que la idea regresa una y otra vez, como si diera vueltas interminables dentro de tu cabeza. Lo curioso es que cuanto más intentas expulsarla, más fuerte parece hacerse. Es como intentar hundir una pelota bajo el agua, la empujas con todas tus fuerzas, pero en cuanto aflojas un poco, vuelve a la superficie. Así funcionan muchos de esos pensamientos. La resistencia los alimenta, la calma los debilita. El método está en transformar tu relación con ellos. No verlos como enemigos que debes destruir, sino como visitantes que vienen a probar tu templo. Si un mal pensamiento llega, obsérvalo sin miedo y sin prisa. Respira. Reconoce su presencia, pero no lo conviertas en dueño de tu espacio. Al hacerlo, notarás que poco a poco pierde intensidad, como un eco que se disuelve en el aire cuando dejas de repetirlo. La razón es tu mejor aliada. Cuando un pensamiento oscuro aparezca, cuestiónalo. Pregúntate, ¿qué pruebas tengo de que esto es verdad? ¿Es algo que depende de mí o está fuera de mi control? ¿Sirve de algo darle más vueltas? Muchas veces descubrirás que no hay fundamento real, solo miedo o imaginación. Y al iluminarlo con la claridad de la razón, se desmorona. Comenta si alguna vez sentiste que una simple idea tomó tanto poder que parecía controlar tu vida. Reconocerlo es ya un paso hacia la libertad. Y escribe presente si estás dispuesto a enfrentarlos desde ahora con calma y con lógica. Otra clave poderosa es el desapego del resultado. Nos torturamos porque queremos que la vida sea exactamente como la imaginamos. Queremos control absoluto sobre lo que otros piensan, sobre lo que nos pasará mañana, sobre cómo saldrá cada plan. Pero lo externo nunca ha estado bajo nuestro control. Aceptar esto no es rendirse, es liberarse. Porque al comprenderlo, ya no hay razón para dejar que un pensamiento negativo te robe la paz. Imagina que tienes en tu mano un carbón encendido. Lo sostienes con fuerza y te quema, pero no lo sueltas porque piensas que así evitarás que caiga al suelo. Sin embargo, lo único que logras es herirte más. Los malos pensamientos son como ese carbón, aferrarte a ellos solo prolonga el dolor. La sabiduría está en soltarlos antes de que te destruyan. Y aquí surge un ejercicio estoico. Cada vez que una idea negativa llegue, dite a ti mismo con serenidad, esto no es mío, esto no me define, esto no me gobierna. Repite la frase hasta que tu mente lo entienda. Al principio parecerá inútil, pero con la práctica, notarás que se convierte en un hábito de fortaleza. Y esa constancia es lo que transforma lentamente tu mente en un espacio más claro y tranquilo. Los malos pensamientos no son señales de debilidad. Son recordatorios de que aún tienes trabajo interior que hacer. Y mientras más los enfrentas con serenidad, más se forja tu carácter. El dominio de uno mismo no se logra en un día, sino en cada instante en que eliges no rendirte al caos de la mente. Recuerda, no puedes evitar que el viento sople, pero sí puedes decidir si abrir las ventanas de tu casa o mantenerlas cerradas. Así es con tu mente. Tú decides a qué dejas entrar y qué dejas fuera. Esa es la verdadera libertad. Una de las mayores batallas que tenemos con la mente es la ilusión de permanencia. Creemos que porque un mal pensamiento se repite, significa que siempre estará ahí. Lo sentimos como una sombra interminable, un huésped al que no podemos expulsar. Pero la realidad es que nada en la mente es eterno. Todo pensamiento es pasajero, aunque parezca imposible en el momento. El verdadero error es alimentar lo que debería morir solo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces estuviste convencido de que una idea oscura nunca se iría y, sin embargo, con el tiempo desapareció? El dolor parecía eterno, pero no lo fue. Esa es la prueba de que la mente cambia, aunque tú no lo notes de inmediato. Entonces, ¿por qué tratar cada pensamiento como una condena perpetua? Lo sabio es recordarte que todo lo que aparece también desaparece. Y en esa certeza está la calma. El método estoico insiste en un principio: lo que no depende de ti no debe robar tu paz. Y el surgimiento de los pensamientos no depende de ti. Ellos nacen, como brotan las olas en el mar. Pero lo que sí depende de ti es elegir no aferrarte a cada ola que rompe en la orilla. Si aprendes a dejarlas ir, el mar ya no es una amenaza, sino un espectáculo que puedes contemplar con serenidad. Cuando un mal pensamiento llegue, no te desesperes por expulsarlo. Obsérvalo. Pregúntate, ¿qué poder real tiene sobre mí? Descubrirás que la mayoría de las veces no tiene ningún poder, salvo el que tú mismo le das. Reconocer esto es recuperar la llave de tu libertad. Comenta si alguna vez sentiste que tu mente era una prisión de la que no podías escapar.
Y escribe presente si vas a empezar a entrenar esta forma distinta de mirar lo que aparece. Porque la prisión no son los pensamientos, es la creencia de que debes obedecerlos. Imagina que vas por un camino y a los costados aparecen voces que te insultan, te provocan, te llaman. Tú puedes detenerte, responderles, quedarte atrapado, o puedes seguir caminando sin darles importancia. Los malos pensamientos son esas voces. Existen, pero no pueden detenerte si no respondes. Esa elección, silenciosa pero firme, es la que construye tu paz. Otro error frecuente es esperar que la mente se quede vacía. No sucederá. La mente siempre producirá ruido. La verdadera práctica no es apagarla, sino aprender a vivir en medio de ese ruido sin que te perturbe. Es como quien vive en una ciudad llena de sonidos. Al principio todo molesta, pero con el tiempo aprendes a distinguir lo que importa de lo que no. Así también, con el tiempo, aprendes a no dejar que el ruido mental te gobierne. Los sabios enseñaban que cada pensamiento oscuro es una oportunidad de ejercitar la virtud. Si aparece el miedo, practicas la valentía. Si aparece la ira, practicas la paciencia. Si aparece la tristeza, practicas la aceptación. Así, lo que parecía un obstáculo se convierte en entrenamiento para tu alma. Y poco a poco, lo que antes te derribaba ahora te fortalece. Recuerda, los malos pensamientos no son eternos, pero tu decisión de no ceder ante ellos sí puede serlo. Y esa es la diferencia entre vivir como esclavo de tu mente o vivir como dueño de ti mismo. Hay un momento decisivo en la vida de cada persona, cuando comprende que no necesita luchar contra todo lo que surge en su interior. El intento de controlar cada pensamiento, cada emoción, es lo que produce la mayor parte del sufrimiento. No es el miedo lo que duele, sino la resistencia a sentir miedo. No es la tristeza lo insoportable, sino el rechazo constante a aceptarla. Lo mismo sucede con los pensamientos oscuros. Se vuelven cadenas porque peleamos contra ellos como si fueran enemigos invencibles. El secreto está en cambiar la relación que tienes con tu mente. Imagina que tu pensamiento es como un huésped que toca la puerta de tu casa. Puedes abrir y dejarle entrar, darle asiento, servirle comida y permitir que se quede días enteros. O puedes abrir, verlo, y con calma decirle que no tienes espacio. El huésped, tarde o temprano, se irá. Esa es la diferencia entre invitar a los malos pensamientos a tu mesa o simplemente dejarlos pasar como viajeros desconocidos. La práctica estoica no busca un mundo sin sombras, sino un espíritu que no se altera ante ellas. Porque si esperas que la mente sea un jardín perfecto, te frustrarás. Pero si entiendes que es un terreno con flores y con espinas, ya no sufrirás al encontrar una. Más bien aprenderás a caminar sin lastimarte. ¿Te ha pasado esto también? Que un pensamiento se repite tanto que parece tu voz, y llega un punto en el que no sabes si eres tú o es la idea la que habla dentro de ti. Ese es el engaño de la mente, disfrazar lo pasajero de eterno. Pero tú no eres esa voz. Tú eres quien la escucha. Y si eres quien escucha, entonces tienes el poder de no darle importancia. Los malos pensamientos no desaparecen porque los odias, desaparecen cuando ya no encuentran alimento en ti. El odio, la resistencia, la preocupación, son el agua con la que los riegas. La indiferencia serena es el terreno árido en el que no pueden crecer. Si dejas de luchar, mueren por falta de atención. Escribe presente si decides a partir de hoy empezar a mirar tus pensamientos como lo que son, simples apariciones, nubes pasajeras en un cielo que nunca dejan de moverse. Porque la tormenta puede ser fuerte, pero siempre termina. Y el cielo permanece. Tú eres ese cielo. Los sabios enseñaban que no debemos culparnos por lo que aparece en la mente, sino observar cómo respondemos. Esa es la verdadera medida de nuestra fortaleza. Si un pensamiento oscuro te visita y tú respondes con calma, con razón, con virtud, entonces has vencido. Aunque aparezca de nuevo, ya no será un enemigo, sino un maestro que te entrena cada día. Así, poco a poco, descubres que la verdadera imperturbabilidad no consiste en no tener malos pensamientos, sino en dejar de identificarse con ellos. El mundo seguirá trayendo ruido, la mente seguirá produciendo sombras, pero dentro de ti habrá un espacio que nadie puede tocar. Ese espacio es tu refugio, tu fortaleza, tu libertad. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que nada puede realmente herirte, porque lo único que importa está bajo tu control, tu elección de mantener la serenidad en medio de todo. La mente es como un río. A veces tranquila, a veces turbulenta, pero nunca detenida. El error es querer detenerla a la fuerza, como si pudiera sujetar el agua con las manos. Cuanto más lo intentas, más rápido se escapa.
Así ocurre con los malos pensamientos. Cuanto más te obsesionas con no tenerlos, más aparecen. La clave está en dejar que fluyan, sin resistencia, hasta que se disuelvan por sí solos. Imagina que cada pensamiento oscuro es una rama arrastrada por la corriente. Si intentas atraparla, lucharás, te cansarás y terminarás hundido. Pero si la observas pasar sin moverte, pronto desaparecerá río abajo. El río sigue su curso, y tú permaneces. Esa es la sabiduría, no luchar contra lo inevitable, sino aprender a convivir con ello sin que te arrebate la calma. Comenta si esto te ha dolido alguna vez. Ese sentimiento de que tu propia mente es tu enemiga. No hay prisión más dura que esa. Pero escucha bien, tu mente no es enemiga, es un terreno indomable que puedes aprender a conocer. No necesitas destruirla, sino guiarla. Y ese camino comienza con un simple recordatorio. Tú no eres lo que piensas, eres quien decide cómo actuar frente a lo que piensa. Cuando un mal pensamiento golpee, pregúntate, ¿está bajo mi control? Si la respuesta es no, entonces su poder termina ahí. Si la respuesta es sí, entonces actúa con virtud y disciplina. Esa práctica, repetida cada día, transforma el miedo en valor, la ira en serenidad, la duda en claridad. Y en esa transformación encuentras el verdadero secreto, lo que parecía enemigo se convierte en maestro. Muchos cargan sus pensamientos como si fueran cadenas eternas. Pero las cadenas solo existen si tú aceptas llevarlas. Lo que hoy te parece insoportable, mañana será un recuerdo. Y lo que hoy sientes como una amenaza, puede convertirse en la raíz de tu fortaleza. El sufrimiento no desaparece de golpe, pero cambia de naturaleza cuando decides mirarlo como entrenamiento para tu espíritu. Escribe presente si eliges ver tus malos pensamientos como pruebas y no como condenas. Porque cada vez que lo haces, algo dentro de ti se libera. Y poco a poco descubres que ya no reaccionas con el mismo dolor, ya no te hundes con la misma rapidez, ya no temes como antes. Ese es el signo de tu progreso, la tormenta sigue ahí, pero ya no te arrastra. La verdadera victoria no está en silenciar la mente, sino en mantenerte firme aunque grite. Porque el mundo no te debe calma. La mente no te debe silencio. La vida no te debe certezas. Pero tú siempre puedes darte serenidad. Ese poder nunca te será arrebatado, salvo que lo entregues. Y cuando comprendes esto, algo cambia para siempre. Descubres que los malos pensamientos no eran gigantes, sino sombras. Y que la fuerza no estaba en huir de ellos, sino en mantenerte en pie frente a su paso. Cierra los ojos, respira hondo y recuerda, tú eres más grande que todo lo que piensas. Hay un instante en el que la lucha cesa. Un momento en el que te das cuenta de que ya no necesitas pelear contra todo lo que aparece en tu mente. Ese instante no es un milagro repentino, sino el fruto de cada elección pequeña que hiciste en silencio, cada vez que dejaste pasar un pensamiento oscuro sin darle poder, cada vez que elegiste no responder con ira, cada vez que aceptaste lo que no podías cambiar. Es en esas pequeñas victorias donde se construye la libertad interior. Muchos buscan fórmulas rápidas para dejar de pensar en lo malo, pero no existe tal camino. El verdadero secreto no es escapar de los pensamientos, sino aprender a vivir con ellos sin que destruyan tu paz. Y esa serenidad no es un regalo, es una disciplina. Se entrena cada día, como el músculo que solo crece cuando lo ejercitas con constancia. ¿Te ha pasado esto también? Estar atrapado en la mente, con pensamientos que vuelven una y otra vez, como un eco interminable. Si lo has sentido, entonces sabes lo agotador que puede ser. Pero también debes saber esto, no estás condenado a vivir así, porque aunque no puedas evitar que el eco aparezca, sí puedes decidir no amplificarlo. Esa es la fuerza que siempre estuvo en ti. Recuerda que lo único que verdaderamente te pertenece es tu elección. No el pasado, que ya no existe. No el futuro, que aún no llega. Solo este instante. Y en este instante puedes decidir ser dueño de tu mente, no esclavo de ella. Cuando eliges no dar poder a lo que no depende de ti, nada puede perturbarte de verdad. Escribe presente si vas a aplicar este método en tu vida, si decides entrenar tu mente para ser un espacio sereno aún en medio del ruido. Y comenta si alguna vez un mal pensamiento te hizo sentir que no podías más. Tu testimonio puede ayudar a alguien más que hoy está en la misma oscuridad que tú superaste. Los malos pensamientos no son enemigos eternos. Son visitantes temporales. Tú no eres ellos. Tú eres el espacio donde aparecen y desaparecen. Si recuerdas esto, encontrarás la calma incluso en los días más oscuros. Porque nada externo tiene el poder de quebrar tu paz si no lo permites. Esa es la esencia de la verdadera imperturbabilidad.
Ahora, escucha con atención, este camino no termina aquí. Si hoy sentiste que estas palabras tocaron algo dentro de ti, hay mucho más que puedes aprender, reflexionar y practicar. En este canal encontrarás más mensajes que pueden acompañarte en los momentos difíciles, recordarte tu fuerza y ayudarte a ver la vida con otra mirada. No camines solo en medio de tu tormenta, sigue explorando, sigue fortaleciendo tu espíritu. Aquí siempre habrá un refugio de calma para ti.